seguramente, si sos emprendedor y estás acá, has leído algo, algunos libros de desarrollo personal, de educación financiera, y sabrás que esta herramienta la encontramos en el libro justamente denominado el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, ¿sí? Si no lo leíste, es una buena oportunidad para desarrollar el hábito de la lectura y empezar a leer, ¿sí? ¿Significa que tenés que sentarte y leer 40 minutos por día para crear el hábito? No, ¿sí? Los micro hábitos se crean empezando de a poquito, ¿sí? Si te incomoda leer 15 minutos, bueno, empezá por leer una página. No tenés que empezar y terminar el capítulo, ¿sí? Si querés que te pasemos el libro digital, igual lo podés buscar en internet, pero no lo podés pedir en los Sí, comentarios. eso, nos lo pueden pedir, que tenemos una biblioteca enorme de audiolibros y libros de educación financiera, de mentalidad, de todo. Tenemos una biblioteca enorme, todo digital, así que el que lo quiera nos lo pide totalmente gratuito, pero pasamos. Bueno, contame un poco, vos sos, me parece que la persona más indicada para empezar a hablar de esto. Contame que justamente hoy lo vimos hablando con un cliente por ahí que se encontraba en una situación incómoda, muy bien como comentábamos, en la que él se siente pasando de un cuadrante al otro, por así decirlo. Vamos a entender un poquito más en profundidad. Abrite la imagen ahí si querés, Bueno, para así la vemos. ok. El primer cuadrante, Sí, bueno, explícalo vos. lo primero que tenemos que entender es que el cuadrante está dividido en dos secciones. Claro, ¿cómo se lee esto? Pues la verdad que yo no entiendo nada. A ver, explícame. Está dividido en dos secciones. De un lado, del lado izquierdo del cuadrante, ¿sí? Tenemos el lado lineal, que es el lado donde las personas cambiamos nuestro tiempo por dinero, ¿sí? En Ujú. este lado lineal del cuadrante del flujo del dinero se encuentran el 95% de las personas del mundo y se encuentra al mismo tiempo el 5% de la riqueza del mundo. Ahora, del lado derecho del cuadrante del flujo del dinero, tenemos la parte residual, que es donde solamente se encuentra el 5% restante de las personas del mundo y donde, o casualidad, se divide el 95% de la riqueza ¿Me del podés, mundo. me podés explicar esto? ¿Qué significa ingreso lineal e ingreso residual? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el ingreso lineal depende de mi esfuerzo operativo, es decir, cambiar tiempo por dinero, ¿sí? En cambio, la parte residual tiene que ver más con esto de hacer trabajar el dinero, ¿sí? Ya sea con un negocio o con una inversión, ¿sí? Bueno, después lo vamos a ir entrando en detalle. Entonces, repasito, del lado izquierdo tenemos la parte lineal y del lado derecho la parte residual. Del lado izquierdo está la mayoría de la población y la minoría de la riqueza, y del lado derecho está la minoría de la población y la mayoría de la riqueza. Ahora vamos a analizar el cuadrante de la parte lineal, ¿sí? De la parte de la izquierda. Primero que nada nos encontramos con el empleado, es el que está arriba, ¿sí? El empleado es una persona que cambia su tiempo por dinero y que está en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que es un trabajador empleado. Bien. Por lo general, ¿sí? Esa persona arranca trabajando como empleado y si tiene el bichito emprendedor y ese emprendedor pasa a la parte de abajo lineal del cuadrante, ¿sí? Es decir, sigue estando en la parte izquierda del cuadrante, pero ahora está en el cuadrante del autoempleado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que sigue cambiando su tiempo por dinero, ¿bien? Y eso es relativamente fácil, ¿sí? Pasar de ser empleado a autoempleado es relativamente fácil, ¿bien? Eso no es lo difícil, ese no es el desafío. Obviamente que hay maneras y estrategias para que no sea tan sacrificado, ¿sí? Que por lo general se recomienda mantener el empleo, ahorrar, empezar a emprender paralelamente y que cuando tu emprendimiento, es decir, tu autoempleo, te genera las mismas o más ganancias que tu trabajo en relación de dependencia, bueno, ahí podés analizar dejar el empleo, ¿sí? ¿Cuáles Ah, son los pros y contras que tiene un empleado? bueno, los pros, que tenés que cumplir un horario, perdón, los contras, que tenés que cumplir un horario, que tenés que acatar órdenes, que te bajan línea y tenés que hacer lo que te dicen, ¿sí? Igual no En tiene cuan- nada de malo, no es que sea una contra. Hay gente que le gusta hacer carrera como empleado en grandes empresas, ¿sí? Y que le va muy bien. Pero bueno, a ver,
o sea, todo tiene un techo, ¿no? Uno Claro. como empleado va a tener un techo, se va a poder ir de vacaciones solamente 15 días al año cuando le dan las vacaciones. Y bueno, va a tener como pro estabilidad, seguridad, un horario fijo, que eso hay personas que le gusta y no tiene nada de malo, Tal ¿sí? cual. Después, bueno, ¿qué otro pro podés tener? Bueno, podés tener esto de la obra social, esto de los aportes, ¿sí? Pero el problema de ser empleado, para mí, desde mi mirada, y creo que vos, Capi, vas a coincidir conmigo, es que vos tenés que trabajar toda tu vida como empleado, cambiando tu tiempo por un salario que va teniendo aumentos, ¿sí? Pero es bastante chato y lineal, y Ujú. que cuando te jubilás, básicamente te das cuenta de que trabajaste durante un montón de tiempo como empleado y que la jubilación no te alcanza para vivir la vida que querés y se te pasó toda la vida. En cambio, el autoempleado o el emprendedor, ¿sí? Cuando empieza sabiendo que se va a esforzar, según Robert Kiyosaki, de 2 a 5 años y que va a poder pasar al lado derecho del cuadrante del flujo de dinero como dueño de negocio, ¿sí? Pero bueno, no nos adelantemos, ¿bien? Estábamos en los pros y los contras del empleado. No sé si tenés alguna otra pregunta. Si no, paso al autoempleado. No, por ahí acá decía, en la imagen que estamos mostrando en pantalla, dice, un empleo no es un activo, ¿sí? Ya que no se puede vender ni es heredable, que eso también me parece algo importante, es que vos, como que esto que se dice siempre, de que le estás cumpliendo el sueño a otro, ¿sí? Obviamente que después, como bien vos decías, te puede gustar, podés preferir ser empleado, ser autoempleado, lo que sea, pero me parece interesante ese concepto de que estás invirtiendo tu tiempo y tu energía en algo que es de otra persona. Y entonces eso también me parece algo a considerar. Que Sin se duda. relaciona un poco con esto de que vos el día de mañana te jubilás y no tenés nada más que la jubilación y los Claro. aportes que hiciste. En cambio, si vos construiste un activo, ese Exacto. activo lo podés vender, bueno, lo podés heredar a tus hijos. Claro, el activo del empleado es el tiempo. Si no va a trabajar, bueno, no pone tiempo y por ende no cobra, ¿sí? Si no trabaja, como dice el cuadrante, no recibe su honorario, su pago. Bien. Bueno, pasamos Ahora sí, a... pasamos al barbero autoempleado, ¿sí? Que es esta persona que generalmente le empezó a ir bien como empleado de otra barbería, se hizo su clientela, tenía sus suficientes clientes y decide dar este paso que a muchos nos cuesta, pero que es algo que todos anhelamos, que es poner nuestro primer salón, nuestra primera barbería y empezamos a trabajar en nuestro propio local. Vamos a construir nuestro propio sueño y a trabajar para nosotros. Bien. El tema del autoempleado viene más que nada porque estamos en los negocios de servicios. ¿Se acuerdan que los que vienen siguiendo los episodios, en el episodio anterior hablamos de las 4 características que tienen los servicios y que son inseparables de una persona que lo brinde, son intangibles, tienen carácter de homogeneidad? Entonces, eso hace que vos tengas que entregar el servicio. ¿Entendés? Entonces, al vos tener que entregar el servicio, en este modelo de negocio donde vendemos justamente servicios y lo tenemos que entregar en el momento, al ser un negocio de servicios, vos te encontrás con que como autoempleado tenés que todo el tiempo trabajar para mantener el negocio, ¿sí? Entonces ahí es donde nos metemos en la definición de autoempleado. ¿Cuál sería el autoempleo que vos tenés? Bueno, tu negocio en una primera fase donde todavía no podés delegar o no sabés cómo delegar, ¿sí? Y estás en la misma, seguís del lado lineal. Si vos no vas a trabajar, no solo que no vas a cobrar, sino que además tenés que pagar igual para levantar la persiana, ¿sí? Y aunque no levantes la persiana, tenés que pagar igual el alquiler, tenés que pagar igual, ¿sí? Los servicios está bien, vas a pagar menos, el wifi lo tenés que pagar igual. Entonces ahora, si vos tenés una lesión o vos tenés algún problema o te querés ir de vacaciones o lo que sea, no vas a poder poner tiempo en el negocio y por ende no vas a cobrar ingresos. Bien, entonces el autoempleado que trabaja, en este caso el barbero, que trabaja en su propio negocio, pero es básicamente el principal barbero de la barbería y que si él no corta, la barbería no factura, ¿sí? Que básicamente mantiene a la barbería, por más de que tenga una barbería, es un autoempleado, ¿sí? Y no está mal, bien, simplemente está bueno que vos sepas dónde estás parado y que vos sepas cuál es tu próximo paso y que entiendas los fundamentos de los negocios y de los emprendimientos
para que tengas claridad de qué es lo que tenés que hacer para llegar a donde sea que vos quieras llegar. Si vos querés seguir así, no hay ningún problema. Querés seguir en un estudio privado, que tal vez alquilaste con algún amigo, pagan a medias, ¿sí? Y vos vas, haces tus cortes, facturás, te llevás 100%, vivís bien, no hay ningún problema. Pero eso tiene algunas debilidades, ¿no? Como esto que te dije, que si vos no vas a laburar, no ganás. Si vos te vas de vacaciones, no ganás. Si vos tenés una lesión o algún problema de salud, no ganás. ¿Sí? Entonces, lo que tenés que hacer en este punto es preguntarte de qué lado querés estar del cuadrante del flujo del dinero. ¿Sí? Claro. ¿Querés estar del lado donde cambiamos nuestro tiempo por dinero? ¿O querés de a poco empezar a sembrar y empezar a edificar? ¿Sí? Porque vos el negocio ya lo tenés, si estás como barbero autoempleado. ¿Sí? Ya lo tenés el negocio. Entonces, no decidir, estimado oyente, también es decidir. ¿Sí? Recuerden que esto es un podcast de mentalidad para dueños de barbería. ¿Sí? Entonces nosotros queremos que si vos te encontrás en el punto de autoempleado, empieces a tener el mindset de dueño de negocio. ¿Esto significa que tenés que salir corriendo después de escuchar esto a contratar barbero? No. ¿Sí? Simplemente significa que ahora tenés la información y que ahora tenés conciencia de que se puede salir de ahí y te vamos a decir cómo salir de ahí, ¿sí? Así que quédate escuchando que ahora viene la mejor parte y vamos a hablar del lado residual del cuadrante, ¿bien? En la parte de arriba, ¿a quién tenemos, Capi? O sea, el dueño organizador, nosotros en este cuadrante, en nuestra escalera, por nuestra experiencia con- trabajando con dueños de barbería, lo dividimos en dos, para que sea más fácil ubicarlos y para que sea más fácil como ese paso después a saltar al empresario multiplicador. Lo dividimos en como dos escalones, en donde primero hay un escalón más abajo que es el dueño organizador y después sigue el dueño operativo. Bien. Bueno, ambos, ¿sí? Ambos que están del lado residual del cuadrante del flujo del dinero, ya entendieron, ¿sí? Que el negocio justamente es que no dependa el 100%, ni el 80%, ni el 50%, sino que dependa lo menos posible de su trabajo y de su tiempo operativo, ¿sí? La facturación del negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya entienden que el, el, el modelo de negocio está en armar un equipo, está en tener procesos, está en tener protocolos, está en no ser el barbero estrella de tu propio negocio, ni tampoco tener una guerra de egos con tu compañero para ver quién corta más, sino en liderar a un equipo y hacer que tu equipo crezca, hacer que tu equipo facture, hacer que tu equipo mejore, ¿sí? Para que tu equipo, primero que nada, quiera ser parte de tu negocio, de tu cultura, de tu marca, de tu visión, de tus valores. Y segundo, para que pueda tener calidad de vida gracias a tu negocio, porque al fin y al cabo, los negocios son para generar valor. Los negocios son para generar calidad de vida. Los negocios no son para estar todo el tiempo trabajando y cambiando el tiempo por dinero. No. De hecho, el negocio es negocio en la medida en que no depende de tu trabajo operativo. ¿Bien? Significa, vuelvo a lo mismo, no seamos totalitarios. ¿Sí? Significa que vos te vas a, como escucho por ahí en las redes que dicen, que vas a delegar tu barbería. No, papá, al contrario, vas a tener que trabajar más, pero vas a tener que trabajar en lo importante y en lo estratégico. Y la diferencia es que lo vas a hacer por un tiempo, ¿sí? No es que vas a trabajar más toda tu vida, sino que al principio, para volver esa barbería a un negocio, vas a tener que trabajar y meterte en una especie de deep work para lograr sentar las bases, crear los protocolos de trabajo, los procesos, para instalar sistemas de medición, para pensar las estrategias que vas a seguir. Y eso es mucho más incómodo que estar haciendo 10 cortes por día. ¿Sí? Lamentablemente, estás muy acostumbrado a hacer este movimiento y a estar todo el día cortando y no estás acostumbrado a estar sentado 2 horas frente a la computadora pensando cómo instalar un sistema de adquisición de clientes en tu barbería para que tu equipo no vaya y esté sentado en el sillón mirando TikTok. ¿Sí? Acá se produce algo cuando se pasa del cuadrante de autoempleado al dueño operativo, que es bastante tramposo, que uno cuando está en el modo autoempleado es engañoso porque cree que va avanzando, porque generalmente es cuando más dinero haces, por ejemplo, o algo así,
o pasás de ser empleado donde solamente dependías de tu fuente de ingreso, de lo que vos cortabas, y ahora no solamente tenés tu fuente de ingreso, sino que también la de tus barberos, Claro. entonces empezás a ganar mucho dinero Claro, en porque ese momento. pagás la estructura con justamente lo que factura tu equipo, vos te llevas el 100% del corte, mezclás toda la plata y claro, te engolosinás, empezás a elevar tu nivel de vida, tu calidad de vida, te compras un terreno, te haces la casa, te compras un auto y bueno, y después todo eso, claro, no hay ningún problema con que te compres tu casa, con que te hagas tu casa, todo genial, ¿sí? Seguramente si tenés familia ya lo has hecho en este punto o lo querés hacer y está súper bien, ¿sí? Pero si vos te mantenés un poco más quebrado y te ves como un barbero y empezás a pensar en cómo hacer que el negocio sea el que te paga, la utilidad neta del negocio sea lo que te deja la ganancia, al verlo de esa manera se produce un efecto dominó donde todo el tiempo estás reinvirtiendo dinero para que esa última línea, que nosotros le llamamos el profit first, ganancia primero, te genere la ganancia neta que vos querés ganar al mes y al año. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, una barbería de 10K tiene un net profit aproximadamente de $4.000. ¿Sí? Que al año son $48.000 de ganancia neta. ¿Sí? Facturás $10.000, primer costo directo es 50% del barbero, y con el 10% restante tenés que licuar costos, pagar alquileres, recepcionista, sistema de agendamiento, todos los costos fijos, más los insumos, los costos variables y los costos laborales. ¿Sí? Lo ideal es lograr un 40%, ¿sí? De utilidad de lo que se factura, y eso se puede llegar en 10K. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vos preguntate, ¿tu negocio te deja $48.000 neto al año? Sin que vos tengas que estar todo el día cortando y que seas el que justamente tiene que cortar para facturar y que el 80% de la facturación depende de vos. No, probablemente no. O si te lo deja, genial, vamos a escalarlo y sigamos trabajando para multiplicarlo, ¿sí? Y nos convertimos ahora sí en el empresario multiplicador. Entonces, en conclusión o en síntesis, si vos tenés una barbería, sos dueño de negocio, ¿ok? Sos dueño de negocio si tenés tu barbería. Mirate como un dueño de negocio, pensá como un dueño de negocio y entendé que, sobre todo en esto del dueño operativo, cumplís un doble rol. ¿Qué significa? Que vos, cuando estás parado al lado del sillón y tenés el delantal puesto o el uniforme de trabajo, sos un barbero más de tu negocio, ¿ok? Y al lado tenés a tus compañeros. Ahora, cuando vos dejaste de cortar, te sentaste en el sillón, agarraste la compu, llamaste a tu equipo para hacer una reunión, ahí ya no sos más el barbero compañero de ellos. Ahí sos el líder del negocio, sos el dueño. Entonces, el desafío del emprendedor que presta un servicio está en entender el doble rol. Y acá es donde entra la Eso. famosa ley de Pareto, Capi. No, yo iba a decir lo mismo. Me parece que el mejor ejercicio, si querés salir del cuadrante de autoempleado a dueño, es justamente eso. Es lo mejor que pueden hacer y es lo que nosotros le recomendamos a todos nuestros clientes, que es pensarse, separarse un poquito y pensarse como dos personas. Una cosa es el capi barbero y otra cosa es el capi dueño. Es el ejercicio más difícil de todos. Verse así cuesta muchísimo, pero es realmente lo que te va a ayudar a empezar a entender cómo comportarte como un dueño y a empezar a diferenciarte. Por ejemplo, el primer paso para verlo de esta manera es pagándote como si vos fueras un barbero y además de eso, pagarte por dueño, ¿sí? O sea, vos tenés que tener tu ganancia como barbero, el porcentaje del corte que vos te lleves, o si a tu barbero le pagas un sueldo fijo, un salario fijo, eso mismo, lo mismo que le pagarías a un barbero. Y por otro lado, vos te tenés que llevar la ganancia de la barbería. Pero pará, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué esto? Vamos a suponer que vos decidís dejar de cortar. Vos eras el barbero estrella y de golpe decidís dejar de cortar. ¿Qué pasa? Si vos no te pagabas como un barbero, Claro. ¿qué va a pasar? Tu economía va a cambiar drásticamente, ¿sí? Se va a venir abajo mal. En cambio, si vos siempre te pagaste como un barbero y después entendiste cuando estabas gastando plata de tu negocio, lo que va a pasar es simplemente que vos vas a poner un barbero en tu lugar y vas a seguir viviendo de lo que tu negocio genera. ¿Sí? Entonces ahí está justamente el secreto para pasar de dueño organizador a dueño operativo. Pero antes de contarte ese secreto, quiero hablarte de la famosa ley de Pareto. Seguramente ya la has escuchado, la ley de Pareto, pero orientándola a esta parte justamente y en el cuadrante de flujo de dinero, lo que la ley de Pareto nos dice es que el 80% de los esfuerzos
nos generan el 20% de los resultados. En Ujú. conclusión, todo el tiempo que vos estás parado al lado del sillón, eso te genera, cortando, eso te genera el 20% de los resultados. Ahora, como te decía, cuando salís del sillón y te sentás en tu escritorio o en el sillón con la compu, hacer reuniones de equipo, mirás métricas, pensás estrategias, que por lo general es el 20% del tiempo, eso es lo que te genera el 80% de los resultados, ¿sí? Entonces, lo que vos tenés que tratar es de a poco de empezar a bloquear tu agenda, a calendarizar, a usar la técnica time pointing, es decir, ponerte un horario para ser dueño y ponerte un horario para ser algo. Porque vos tenés una agenda seguramente, y cómo cuidás el tiempo de tus clientes, ¿eh? Cómo cuidás el tiempo y tenés la agenda abierta. Ahora, ¿en algún momento se te ocurrió usar una agenda personal y bloquearte la agenda para trabajar en pensar en cómo hacer que el negocio crezca? Buena pregunta. ¿Sí? Entonces, así como le das tanto tiempo a tu cliente y llegás a horario, hacelo también para tu negocio y hacelo también para vos. Obvio que va a ser incómodo y obvio que cuando te sientes en la computadora te va a agarrar dolor de cabeza y te vas a sentir cómodo, pero es porque estás saliendo de la zona de confort. Porque ese silloncito, que seguramente mientras estás escuchando eso lo estás viendo, ese silloncito, ¿sí? No te va a pagar como vos querés que te pague, a no ser que inventen algo que te puedas multiplicar. ¿Sí? Pero si no, no te lo va a pagar, ¿bien? Entonces, empezá a pensar en cómo hacer que los silloncitos que tenés al lado estén ocupados todo el día. ¿Sí? Empezá a pensar en eso, ocupados todo el día, no porque no sería real, pero tener una ocupación alta, entre un 70, 80%, ¿sí? Y que tu equipo venga y te diga, ¡fua! ¡Qué bueno está trabajar acá! Y que te pase como a nuestros clientes, que los barberos quieren trabajar en sus barberías, ¿sí? No que te pase eso, no consigo barbero. Bueno, no conseguí barbero, pero ¿cómo está la ocupación en tu salón? Contrataste un barbero y el barbero te ve como cortás, y bueno, y más vale que no vas a conseguir barbero. ¿Sí? Entonces, hay que empezar a pensar como dueño, hay que poder ponerse en el lugar de los colaboradores, hay que empezar... Sí, No, Capi. no, bueno, terminá, boludo. Te levanto la mano para no interrumpirte justamente. No, por ello Eh, me voy hablando, no, por eso te perdón, levanto la mano cuando terminás la idea. los que me Yo conocen saben. no, tranqui, tranqui. Por eso te levanto la mano, porque estaba bueno lo que estabas diciendo. Pero no quería dejar que se me escape esto que decías vos de reservarse la agenda. Y ahí sale muchas veces la objeción que nos dicen todos: es, no, pero yo en ese horario tengo que cortar. Sí, o la Yo dejo, famosa, no tengo tiempo. claro, por eso, yo en ese horario, ¿cómo voy a reservar la agenda? Yo tengo que cortar en ese horario. Bueno, amigo, te digo algo, un secreto, y por eso ahora te voy a explicar por qué decía yo que el autoempleado es muy tramposo. Y es que para ganar hay que estar dispuesto a perder, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a bloquearse horarios, seguramente que vas a resignar cortes, seguramente que tu facturación no va a ser la misma que cuando vos cortabas, pero eso te aseguro que es lo que te va a dar los resultados que estamos buscando en este podcast que tengas, ¿sí? Como hablábamos al comienzo y en la apertura de este programa, para empezar a ser barberos empresarios, para tener una empresa, una barbería, tenemos que tomar decisiones diferentes y comportarnos de manera diferente. Entonces, si vos te seguís comportando de la misma manera que te venías comportando, jamás vas a alcanzar los resultados que querés alcanzar. Exactamente. Si haces siempre lo mismo, Siempre vas a tener los mismos resultados, no pretendas tener resultados tal distintos. cual. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar un poco de creencias y vamos a ver un Y poco... por eso yo decía que es muy tramposo esto de ser autoempleado y pasar a dueño, porque cuando uno empieza a soltar ese control, empieza a soltar ese ego y empieza a soltar un poquito esa facturación de estar cortando, ahí te agarra un miedo terrible, porque decís, che, yo estoy dejando de cortar, estoy ganando menos plata, no voy a poder pagar nada, pum, ahí se vuelven. Enseguida se vuelven al autoempleado. Y como viviste ese miedo, no querés volver más. Y ahí es cuando no tenés equipo, cuando te frenás, ¿no? No Claro, querés delegar, no querés dejar de cortar, porque viviste ese miedo. Pero ese miedo es un proceso y es normal. Y es algo natural que hay que pasar, claro. ¿sí? Para ganar, vuelvo a repetirlo porque esta frase me encanta, para ganar hay que estar dispuesto a perder, hay que estar dispuesto a soltar, ¿sí? Claro, en realidad es perder en el corto plazo, pero vas a Exactamente. ganar a largo plazo calidad de vida, salud, mejores No, incluso relaciones, dinero también. Lo dinero que pasa es que también a y largo tiempo. plazo. Lo que pasa es que no es todo dinero. Si ahora vamos a hablar un poco del empresario multiplicador, obviamente que uno necesita dinero para vivir, sí, pero una vez que vos entendés cómo funciona el dinero y que vos entendés los pasos que te llevaron a generar dinero, y si lo fuiste haciendo paso a paso y lo construiste de manera sólida, lo más probable es que el dinero llegue a vos de manera abundante, ¿sí? Lo difícil es mantenerlo en el largo plazo, ¿sí? Mantenerlo en el largo plazo y que no se caiga.
Bien, muchos de los que probablemente están escuchando esto saben generar mucho dinero, ¿sí? Pero cuando pasan a volverse este dueño organizador o dueño operativo, que abren una segunda sucursal, no sentaron bien las bases y les pasa que, Tuki, la tienen que cerrar, ¿sí? Tenemos clientes que hasta incluso han abierto 5 veces una segunda sucursal y la han tenido que cerrar, ¿sí? Entonces, lamentablemente, y esta frase me la enseñó acá mi amigo y socio Capi, el peor enemigo del éxito es el éxito, ¿sí? Y acá es donde empezamos a hablar de el último cuadrante, que es el empresario multiplicador, ¿bien? El empresario multiplicador, no sé si Capi querés contarnos un poquito, yo sé que son tus favoritos. Y es un poco a lo que yo creo que aspiramos todos ser algún día. Yo hoy en día no lo soy, yo me considero más un dueño que un empresario, pero es a lo que aspiro ser y tengo mi hoja de ruta para llegar ahí. Y el empresario multiplicador es justamente, como dice la palabra, el que multiplica su dinero invirtiendo en negocios de otros, básicamente, ¿sí? Puede ser en capitales financieros, en fondos o en otros negocios, justamente que trabajen sin depender ni de su tiempo Ni de su esfuerzo. ni de su Sí, esfuerzo. y no solamente negocios, también puede ser inversiones, Claro. ¿sí? Mover el dinero, ¿bien? El dinero no le gusta estar estancado, ¿bien? El dinero para multiplicarlo tiene que moverse, tiene que inyectarse, ya sea en un negocio, en un activo financiero, ya sea algo de renta variable, de renta fija, ¿sí? Acá lo que tenemos es más un tema de estar, por así decirlo, pensando en cómo hacer para agrandar tu patrimonio neto. Bien, el empresario multiplicador tiene que ver con justamente multiplicar el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Bueno, son cosas que tienen valor, son activos que tienen valor y que generan valor, ¿bien? Y que generan dinero. Por ejemplo, bienes raíces, ¿sí? Te spoileo un poco de lo que vas a aprender, no me acuerdo en qué capítulo es, pero te vamos a dar una estrategia para que vos, si te vas a esforzar y vas a ser autoempleado, de 2 a 5 años puedas tener un activo de renta fija, ¿sí? Un patrimonio neto de renta fija que te permita vivir de eso, ¿sí? Sin tener que cortar. Podés cerrar y podés vivir de eso, porque lo hemos logrado. Tenemos un cliente, ¿sí? Que no te quiero spoilear mucho, pero se volvió empresario multiplicador, compró un terreno, construyó 9 departamentos y cada departamento le genera una renta fija de $300 mensuales, que estamos hablando de que 9 por 3, 27, son $2.700 de ingreso pasivo. Bien, multiplícalo por 12 y te va a dar lo que ese tipo genera sin mover un dedo, ¿sí? Porque tiene un administrador, un martillero, ¿sí? Que le gestiona los alquileres y te va a dar lo que ese tipo gana sin hacer nada. Y ese tipo se jubiló con menos de 30 años. Entonces, poder se puede. Tenés que creer que podés, ¿no? Tanto si crees que podés como si crees que no, estás en lo cierto, ¿eh? Yo no te voy a discutir, ¿sí? Lo que vos digas, ¿bien? Pero ahora no sos más inocente, ¿sí? Ahora tenés la información, ¿bien? Lo que vos hagas con la información ya no es nuestro problema, ¿sí? Vos podés elegir si ser ignorante o si agarrar esta información y decir, bueno, a ver, me gustaría tener un ingreso pasivo, por ejemplo, de $3.000 por mes. Bueno, lo podés lograr, facturando menos de 10K, ¿sí? Sí. Ahora, me Y no gustaría, tenés que ser millonario tampoco para ser inversionista. para nada. O sea, generalmente Hay una los, creencia, ¿no? De que el de que tenés que inversionista tener muchísimo dinero para comenzar a invertir y no es no es así. así. Al contrario, incluso la gran mayoría de los economistas y los administradores financieros y todo eso recomiendan que vos comiences a invertir. ¿Qué porcentaje era lo que se recomienda? El 10% Eh, de ahorro. Vos empezás ahorrando, ¿sí? Ese es el secreto. este es el que sabe. Claro, vos empezás ahorrando. Si vos cobrás, te gastás todo, usás tarjeta de crédito, empezás el mes que viene en negativo. Si vos tenés que hacer un presupuesto, tenés que tener un control financiero, tenés que tener registrado tus egresos. Hoy hay un montón de aplicaciones. Y este no es el podcast de hablar de educación financiera, no estamos todavía en esa parte, ¿sí? Pero tenés que saber que el secreto está en ahorrar primero y definir cuánto querés ahorrar. Si vos querés ahorrar $500 y $500, por ejemplo, y vos facturás 5.000, bueno, $500 serían el 10%. Ahora, si vos querés ahorrar $500 por mes, pero facturás $1.000, es el 50%. Entonces, ¿eso qué te dice? Ah, estoy facturando poco.
tengo que facturar más si quiero ahorrar $500 y que representen el 10%, ¿sí? Y con el negocio, con la utilidad neta, hay una estrategia, que es la de 33, 33, 33, que justamente implica 33% tomo ganancia para tener calidad de vida, para hacer el regalo a mi señora, a mis hijos, para viajar, para cambiar el auto, lo que sea. 33% reinvierto en el negocio y 33% diversifico, que se hace justamente armando un fondo de emergencia. Pero bueno, no es el capítulo para eso, pero quédate en los próximos episodios porque lo vamos a ir charlando. Sí, ¿Sí? lo más importante, lo que yo quería aclarar, es que sus primeras inversiones no las hagan pensando en ganar plata, sino en amigarse con todo este mundo, en entender cómo funcionan las inversiones, en entender cómo funcionan los brokers, las aplicaciones, etcétera. Sí, eso es lo más importante, aprender cómo se maneja el dinero. Y para cuando llegue ese momento de que vos puedas invertir más dinero, estés preparado y no lo pierdas por empezar a probar y aprender con grandes cantidades, ¿sí? Entonces, por eso, cuanto antes puedas arrancar a invertir con lo que sea, te lo súper recomiendo.